Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es un gusto, una bendición poder compartir cada experiencia, cada bendición que Dios nos da con cada uno de los que nos están escuchando y de los que tienen la posibilidad de aquellos que nos están viendo. En este su programa, La Biblia y los Derechos Humanos, hoy con un tema realmente también apasionante. Siempre digo lo mismo, porque es un gusto poder conversar, poder platicar acerca de sanando el alma de la hipocresía y la mentira. Siempre pensando, hermanas, hermanos, que estas reflexiones, estos estudios son para la edificación, para la consolación, pero también para la perfección de la comunidad, pero también de la iglesia, de todas aquellas personas que nos puedan escuchar y compartir. Así es de que siempre damos la bienvenida a este espacio a nuestro hermano Ángel Tetetra. ¿Cómo está, hermano Ángel? Bien, gracias, hermano Roberto. Gracias y buenos días a todos los que en diferentes lugares nos están escuchando o están disponiendo su tiempo para tener este acercamiento. Sobre esta charla que usted menciona, bueno, pues en realidad, como lo hemos dicho en ocasiones, que pues yo diría qué tranquilidad y qué agradable es que toquemos temas tan necesarios y tan importantes para el derecho humano como es la salud, pero sobre todo la salud que implica el bienestar del alma y de pensamiento, ese bienestar espiritual que muchas veces ignoramos o hacemos a un lado, o inclusive yo diría hasta despreciamos en cuanto a lo que debemos hacer. Utilizar la Biblia es algo muy importante porque es uno de los libros más antiguos, yo diría el más antiguo junto con otros, y es la fuente en donde podemos encontrar mucha información para tocar estos temas. Por eso nuevamente les damos la bienvenida y nos disponemos a que ustedes también participen, tomen sus notas y en algún momento dado puedan hacer sus comentarios. Entonces así es este inicio. Buenos días nuevamente. Qué bueno que podemos seguir charlando, reflexionando en torno a la Escritura, ya que en la Escritura encontramos también esa palabra de Dios que nos apela, que nos hace reflexionar, que muchas veces también esta nos transforma y nos ayuda para poder también mirar cuáles son estos derechos humanos. Y como bien decía nuestro hermano Ángel, y hemos manejado esta dinámica, nosotros estamos haciendo la Biblia y los derechos humanos con una perspectiva en cuanto a la salud, un derecho que todas y todos tenemos que tener o debemos que tener, y entonces esta es sobre esta línea en la que estamos trabajando. Así es de que, bueno, seguiremos la misma dinámica. Hoy nuestro texto bíblico se encuentra en el primer libro de Samuel, en su capítulo 26, versículo 21. Recordando que hemos ido progresivamente avanzando en los libros de la Biblia de una manera cronológica, o como hemos pensado que nos hemos aproximado a estos textos, a estos libros, y el día de hoy vamos a trabajar sobre el primer libro de Samuel, capítulo 26, 21. Nuestro hermano Ángel le dará lectura y hará un comentario previo, y continuaremos con la dinámica de participación cada uno. Así de que, hermano Ángel, vamos a leer el texto y hacer sus comentarios previos o posteriores, como usted guste. Claro, al leer esta cita, como lo comentamos, sale a relucir una práctica que usted mencionó, que es precisamente la hipocresía y la mentira. Solamente como para
redondear este punto y clarificar, voy a hablar con respecto a la definición. La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras. El origen de esta palabra proviene del latín, la hipócrita, y tiene por significado actor. Entonces, como conclusión, la hipocresía es una patología psicológica. De esta manera, entonces, sentando esta definición, podemos ya mandar esa idea de qué es lo que vamos a tocar el día de hoy. Y leyendo precisamente la cita bíblica, voy a tomarla. Entonces, 1 de Samuel capítulo 26, en el versículo 21. Así está escrito. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Bien, sobre esta cita aparecen precisamente las palabras que en algún momento dado pronuncia Samuel, ese primer rey de Israel, que años antes había sido solicitado, exigido, pedido precisamente a Samuel, después de que él ya había caído en la senectud y en la vejez. El pueblo de Israel estaba viendo que necesitaba realmente que la gente tuviera reyes. Aquí vemos así un poquito en el contexto que el periodo propiamente de los jueces ya estaba llegando a su fin. Habían pasado ya varias formas, varios estilos de gobiernos, y en todo este punto dejamos ahora que entra ese nuevo periodo que es el de los reyes, o sea, la monarquía. Y la monarquía trae precisamente toda una serie de complicaciones que mismo Samuel les había dicho por conducto de Dios y por revelación que le había dicho. No te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, dice Dios. Pero diles y adviérteles lo que este rey o lo que este sistema de gobierno va a traerles. Y creo que eso es lo que siempre ha hecho Dios. Dios no nos prohíbe las cosas. Dios simplemente nos da las alternativas para ver qué queremos. Dios jamás va a esconderse de las exigencias de la humanidad o inclusive de los reclamos. Siempre va a estar presente. ¿Para qué? Como dice Isaías, venid a mí, dice, y charlemos o dialoguemos, ¿sí? Estemos a cuenta. Si vuestros pecados, si vuestros errores fueran rojos como el carmencillo, los haré blancos como la lana. Pero el principio de Dios es charlemos, platiquemos, hablemos. Y entonces, asimismo, cuando pedían un rey, también Dios habla y permite que hablen los demás. Lo que Él sí le está diciendo es que la monarquía, o sea, que empieza precisamente con Saúl, iba a tener muchos problemas. Y ahí es donde empezamos a ver el actuar de los reyes. Esto quiere decir que los jueces y los anteriores sistemas de gobierno no eran también llenos o manchados de hipocresía también, claro, pero ahora los reyes tenían una parte importante en ese sentido, ¿no? Por eso yo creo que este punto de he pecado, exclamó Saúl, ese es algo que en cierto momento va a marcar, ¿sí? He cometido errores, he cometido equivocaciones, un antes y un después. Así que esa expresión es decir, bueno, ya reconocí mi error,
reconocí mi injusticia que estoy haciendo, mi hipocresía, pero de aquí para adelante ya no más. Pero resulta entonces que la hipocresía vuelve otra vez, porque aunque comete uno de esos errores y esas equivocaciones, nuevamente vuelve uno a ponerse la máscara que está identificando precisamente a esa persona hipócrita, que no son lo mismo sus acciones que sus palabras. En este relato hay un montonal de cosas y de riquezas que podemos encontrar, y una de ellas es nuevamente este proceso, como bien mencionaba, de ya pasar a otro tipo de gobierno. La transición, habíamos visto anteriormente cómo ellos salían de una situación de llamada esclavitud a una vida libre, donde el caminar o el peregrinar por el desierto les ayudó a establecer condiciones y normativas dentro de una nueva nación, un nuevo pueblo, un inicio de una identidad como hebreos. Ahora se establece, y veíamos cómo empezaba una cuestión tribal, un gobierno tribal, también con sus problemáticas. Cada elección que se tenga va a tener una problemática, pero veíamos cómo el pueblo de los hebreos también pedían un rey. ¿Un rey para qué? Para parecerse a todos los demás pueblos. Decían, pues ¿por qué no vamos a tener rey si todos tienen? Nos representará con una cuestión muy poderosa, muy real, muy grande. Por eso querían este rey, para tener esta presencia. Y bueno, pues en esa libertad que Dios nos da, pues dice, pues órale. La vida tiene un montón de abanicos de posibilidades y de alternativas, y ahora era querer tener un rey. Y bueno, Saúl sale en esta escena, y ahora quiero presentar a este personaje de Saúl como aquel único hombre que puede tomar las decisiones para el pueblo. Antes era pues el pueblo en general, y con eso no puedes también decir que no había hipocresía, que no había mentira. Pero pues al haber discusión, al haber charla, pues uno luego se da cuenta cuando uno hay hipocresía, cuando hay charla entre varios. Pero aquí entre uno, cuando se centraliza toda la verdad y todo el poder en una sola persona, híjole, es bien difícil poder luego ver o darse cuenta cuando esa persona está mintiendo, ¿sí? Porque pues ya va a tener otro tipo de relaciones con las personas. Como parte del ser humano, nuevamente todos tenemos esos niveles de hipocresía y esos niveles de mentira. Pero hasta dónde también, como usted leía la definición, también esa hipocresía y esa mentira se convierten en una patología o en una enfermedad. En la actualidad ya está registrada la hipocresía como una enfermedad, una patología social, porque para poder llegar a escalonar o para poder llegar a triunfar, lo que se le conoce como el éxito, ya sea en empresas, con los políticos, con todos, pues necesita uno ser hipócrita y un mentiroso. Es como un requisito. Y esta no era la excepción de Saúl. Para tener un reinado exitoso, triunfante, pues tenía que valerse de eso. Y en este diálogo que estamos viendo con lo que está sucediendo con Saúl, con David en este encuentro, pues hay una relación pareciera muy protocolaria, muy afectiva, muy solidaria, y él está aceptando quién es y cómo ha vivido. Pero bueno, vamos a ver más adelante pues que esto era pura mentira, ¿no? Porque la situación es adversa para David, pero estamos viendo aquí como una herramienta, la hipocresía y la mentira, como una herramienta por parte de Saúl para ganarse o ya sea al pueblo o ya sea al mismo David. Y en el nombre de este Dios trabajamos la hipocresía también, ¿no? Este Dios dejó de valerse un gobierno teocrático, aunque Dios siempre va a estar por ahí, pero ahora pasa a un gobierno monárquico, donde la mentira y la hipocresía van a ser pilares para poder gobernar. Así es, en realidad yo considero que
el nivel de hipocresía va en relación a esa enfermedad o a esa necesidad de poder. Uh-huh. Entre más necesidad de poder hay o más poder existe, la hipocresía se hace mayor. El diálogo que usted comenta y que sucede precisamente entre Saúl y David nos muestra dos diferentes estilos, pero dos diferentes niveles de poder. En ese momento el poder que tenía Saúl era inmenso, y el poder que apenas David empezaba a tener, ¿por qué? Pues porque precisamente, aunque ya había sido designado también por Samuel para que él fuera el siguiente rey, a David. Entonces empieza una confrontación de dos niveles de poder, uno diminuto que apenas se iniciaba, que era David, en el cual, si vemos sus palabras, inclusive sus acciones, David muestra que las veces que estuvo a punto de matar a Saúl, él simplemente se resistió, él simplemente no aceptó, ¿sí?, caer en esa hipocresía de poder en cierto momento hacer algo contrario a sus principios morales para obtener el gobierno. Él sabía que el tiempo iba a llegar, y él, la primera vez que evita matar a Saúl es cuando están en la cueva y cuando le corta un pedazo de su manto. Solamente con ese hecho de haberle cortado un pedazo de su manto, David en cierto momento se sentía como mal, se sentía una persona injusta, por haberle hecho eso al ungido de Jehová, al que había sido puesto como rey. Uh-huh. Entonces ahí se ve que en ese momento la hipocresía de David no existía, porque él era auténtico, era real, ante ese poder tan fuerte y tan tremendo y tan hipócrita que era Saúl. La segunda vez en el desierto precisamente de Sif, que es cuando igualmente lo vuelve a ver y a tener la oportunidad, y nada más le quita precisamente esa lanza, ¿verdad?, y sus armas para que vieran que ahí estuvo, y lo vuelve a perdonar. Es cuando aparece esto. Ahí vemos precisamente por qué ese extremo y esa grandeza de hipocresía en Saúl, porque precisamente el estado que él tenía, y porque ahora también se dice que un monarca, ¿verdad?, estaba puesto por derecho divino. Eso, a través de los siglos, trajo muchas injusticias a los pueblos, porque aunque el rey, el gobernante, realmente fuera hipócrita y fuera injusto y siempre estuviera mintiendo, él se defendía, se cubría porque era un derecho divino, y en ocasiones se decía precisamente que el Estado era él. O sea que ese poder tan grande pues lo hacía que tuviese una hipocresía en cierto momento extrema, y no así David. Pero con el tiempo vemos que cuando David también, y ahora es rey establecido, también empieza a tener rasgos de hipócrita y de mentira, que más adelante lo empezaremos también a ver. Así que esta situación pues nos hace entender que no es raza el nivel de hipocresía, sino que va en aumento de acuerdo, en proporción al nivel de poder o al deseo de poder que tienen las personas. Sí, pero aquí la situación, hermano Ángel, es cómo las personas precisamente se valen de esta hipocresía o de esta mentira en el nombre de Dios. Yo quiero reflexionar un poquito acerca de lo que decía Aristóteles acerca de lo que era la simulación o la hipocresía. Él así lo utiliza, y precisamente él habla de esa mentira y de esa hipocresía para aparentar la estricta verdad. Él así lo ocupa, esas palabras, la estricta verdad, y cómo utiliza la simulación para obtener algunos beneficios. O sea, la hipocresía sirve para obtener beneficios, es lo que diría Aristóteles. Y qué bueno que menciona que nosotros lo estamos viendo desde la cuestión patológica, o sea, esta cuestión ya enfermiza de que muchos toman este argumento precisamente para valerse, o ya sea en un gobierno teocrático, pues de Dios, ¿sí?, o en un gobierno democrático de la voz del pueblo,
¿sí? O cualquier tipo de gobierno en el cual se pueda establecer la hipocresía para este tipo de personas enfermas, ¿sí? Va a ser un pilar, porque van a buscar sí el poder, el convencimiento de las personas, según Aristóteles, y ocultar la verdad, ¿sí? De lo que realmente es la realidad que se está teniendo en nuestra vida. Por lo tanto, en la escena de Saúl, precisamente él está ocultando muchísimas cosas, el cómo se sentía, ¿sí? Y también de lo que se valía. De cómo se sentía, pues de que un joven pues está teniendo argumentos para salir adelante, y que pues el día de mañana también podía ser candidato, por así llamarlo, para ocupar su puesto, y pues por tal motivo, pues como que alguien me está pisando los talones, pues hay que acabar con él. Y luego la otra, pues de lo que se vale es utilizar el nombre de Dios, pues es que Saúl es el ungido de Dios. Entonces, por lo tanto, pues hasta llega el momento en que nadie puede tocar a Saúl también, aunque se valga de estos elementos como la hipocresía y la mentira. Y pues usted lo mencionaba y el texto bíblico lo menciona, o sea, el mismo David fue temeroso en decir, ¡ay! No, porque es el ungido de Dios, o sea, Dios está ahí. Por eso quería comentar la transición que ha tenido como este pueblo, porque ellos pidieron ser como los demás pueblos. Y Dios le dice, pues, órale, pues sí, si eso quieres, bueno, adelante. Aunque a mí Dios no me parecería esto, pero tomen sus decisiones. Se hace esta toma de decisión y se elige a Saúl, y bueno, pues es el ungido de Dios. Dios también ahí interviene, y aquí viene esta escena donde Saúl empieza a relucir también una situación de violación a las personas a través de esta hipocresía, y uno de ellos pues fue la persecución que tiene a David, aquel que le pisaba los talones, mostrando o queriendo ocultar realmente lo que en su corazón, en su mente estaba pasando. Llega el momento en que tienen este encuentro, y pareciera un encuentro ético, moral, pero donde la hipocresía precisamente se va a ver relatado más adelante, ¿no? Aquí no, en este texto pareciera que no se ve, parece una cuestión otra vez protocolaria, como decía, una cuestión muy honesta, pero aquí es donde está el sentido más grave que Saúl está expresando. Y yo lo vería también en una cuestión, al rato citaremos a Jesús, pero quiero irlo viendo en una comunidad, en una iglesia, en una sociedad donde el sentido de la hipocresía se está manifestando fuertemente, donde los tipos de gobierno se están manifestando como Saúl, y David sería esta sociedad o esta iglesia o este representante, este símbolo, donde pues te voy a dar pan y circo, muchos dicen, donde voy a darte palmaditas en la espalda para que estés tranquilo, para que estés conforme, pero realmente tiene un peso simbólico de un montón de hipocresía como patología. Yo diría también que este concepto de la hipocresía o esta enfermedad es atemporal. No ha cambiado y seguiremos precisamente viendo los mismos síntomas y los mismos efectos, ¿sí? Y el mismo daño en las personas. Llámese de los gobiernos, llámense del poder político, el poder económico, el poder religioso y el poder social. Tanto esta enfermedad se maneja, como dice, en los palacios, como también en los templos, como también en los hogares. La hipocresía es exactamente la misma enfermedad, aunque causa mayor daño a aquel que tiene más poder, que donde se genera una hipocresía doméstica, que entre pareja, entre esposo y esposa hay hipocresía. ¿Hay hipocresía para qué? Para que se manifieste esa forma de actuar, ¿sí? Que a veces muestra una persona con sus acciones pero no con sus palabras. Hipocresías que a veces destruyen y desintegran una familia.
hipocresías que a veces dañan al hombre o a la mujer o a los hijos con mentiras y con palabras que en ese momento los va a dañar. Claro que es una enfermedad, pero que daña, como dice, de una manera familiar, sí, pero no nacional y mucho menos universal. O sea, la hipocresía, en esos términos donde el poder se manifiesta, ¿sí? Como en el caso de que hoy estaba yo viendo las noticias del juicio del Chapo Guzmán, por cierto, porque estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Entonces, cuando aparece ese juicio y dicen los abogados que lo defendían, esto fue un evento o un juicio de hipocresía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se tomaron en cuenta muchos atenuantes. Eso es lo que decían los abogados del Chapo, ¿no? Y los fiscales, ¿verdad? También actuando de una manera, ¿sí? Hipócrita, como que en la hipocresía hacen a un lado las leyes y la injusticia es la que está presente. O sea, y en este poder que trasciende y que tiene implicaciones en el mundo, pues qué tan importante es analizar esta enfermedad y cuánto daño va a ocasionar y ocasiona precisamente esta patología, ¿verdad? Esta enfermedad psicológica. Por eso yo creo que no podemos ignorar que en la medida que nosotros nos desenvolvemos, nos mezclamos, nos asociamos mucho con personas, ya sea de alto poder o de bajo perfil, como se dice, entonces la hipocresía va a empezar a crear ahí su sonido, va a crear ahí su germen, para que después, con el tiempo, esta hipocresía empiece a tener mayores daños y mayores problemas. Aquí el asunto es precisamente, como le dije, es atemporal y tanto estaba enfermo David, como estaban enfermos Saúl y David, como después están enfermos unos esposos y un matrimonio en este tiempo también. Así que sí, es muy interesante que podamos analizar y de qué manera la Biblia nos descubre todos ese tipo de comportamientos para poder ver qué tanto, ya inclusive metiéndonos más al detalle, de qué tanto el aspecto religioso, ¿verdad?, ha sido y siempre ha permanecido en la hipocresía y en la mentira a través del tiempo. Quiero decir que aún siguiendo en esta línea, sin embargo, como somos también constructos sociales, muchos psicólogos dicen que esta hipocresía se va construyendo hasta la edad de los 10 años, o sea, conforme uno como adulto también le va diciendo a estos niños, o los va educando, esa sería la palabra, los está educando para ser hipócritas, para ser mentirosos. O sea, hay una cultura en estas dos áreas, en la hipocresía y en la mentira. Entonces, parece ser que se ha normalizado también, o lo hemos visto de una manera que esto tiene que pasar, ¿sí? Cuando lo que ha generado precisamente, ya sea en un sector, ya sea iglesia, Estado, sociedad, familia, pues lo que ha generado precisamente pues es un montón de daño psicológico al estar como exaltando este nivel de educación hacia la hipocresía. ¿Por qué? Porque tiene que ver que los psicólogos dicen que a partir de la edad de estos 10 años los niños empiezan a formar un inicio de conciencia y ciertas ideas de justicia, lo que hace que puedan detectar condiciones en las personas adultas. Y quisiera poner un ejemplo de lo que podría ser esta cuestión de hipocresía. Un niño que es muy honesto, que dice lo que se le viene de inmediato, le decimos, es que es muy grosero, es muy mal educado, no tienes que decir las cosas para no lastimar, para no ofender, y empieza un maquillaje de la identidad o el temperamento de ese niño. Se empieza a maquillar y a tapar la verdad como él lo está viendo. Entonces se le empieza a decir y a poner condiciones a ese niño.
hasta que llega el momento en que este niño o crece y se empieza a convertir en hábil para poder decir ciertas cosas que no va a decir la verdad tal cual. O sea, las va a cambiar, las va a transformar, porque ya se puso en esta condición de hipócrita. Digo, también tendremos que verlo, pienso que tendremos que verlo en una cuestión evolutiva, hermano. La hipocresía también ha ido, como usted decía, ¿es atemporal? Sí. Estoy completamente de acuerdo, pero la hipocresía tiene ya otros maquillajes, otros rostros, otras formas de denotar este tipo de hipocresía. ¿A qué me refiero? Esconder nuestra miseria, nuestra finitud, exponiéndonos a cómo somos, a abrir nuestro corazón, parece ser ya una condición desfavorable para el ser humano. El tener una condición finita ya nos hace socialmente o en la iglesia o donde nos encontremos un momento de fracaso ya. Y no hemos evolucionado en esos aspectos también. Porque eso tendríamos nosotros que ya darnos cuenta, pues que eso es parte de nosotros y eso nos tendría que afectar. Pero como también somos hipócritas, decimos no voy a mostrar mi finitud, entonces voy a mostrar mi poder, mi arrogancia, mi triunfo, mi éxito, mis logros. Y se ve muy fácilmente cuando los hijos, bueno, desde mi contexto es, pues cuando mi hija sacaba 10, pues a todos decían, ¿no? Mi hija sacó 10. Y mostrar lo que había hecho. Y cuando mi hija no sacaba 10, ni mencionaba nada. Porque era mostrar precisamente y denotar que la situación no andaba tan bien como uno pensaba. Por estas cuestiones de poder, de seguir mostrando unas cuestiones de alcance o éxito que nos están determinando socialmente. Como Saúl, él tenía que ser un rey con ciertas características. El paradigma es, nuevamente, lo que nos va a determinar el estereotipo de persona, de rey, pastor, de líder, tiene que ser con esas características. Y una de ellas, bueno, pues tiene que ser la hipocresía, porque si no, no vas a tener éxito. Cuando quiero retomar el punto de las palabras de Dios hacia Samuel, que le dijo, no te han desechado a ti al pedirte un rey, me han desechado a mí. Es decir, que los principios de Dios, en algún momento dado, que son los que regulan, ¿sí?, las enfermedades, porque como naturaleza humana todos estamos con cierto grado de hipocresía, ¿sí? Pero eso no debe de espantarnos. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que sucede dentro de la mente, lo que sucede dentro de nuestro estado inconsciente, que después se confronta con el consciente. Y eso es maravilloso, porque a veces la hipocresía que mostramos en la noche, en los sueños, ¿sí?, al otro día nos hace reflexionar sobre nuestra conducta. Entonces quiere decir Dios que en algún momento dado, ¿sí?, el que regula, el que controla, el que establece las acciones de sanidad y todo, pues son los principios de Dios. En este caso, los principios cristianos. Porque cuando se le menciona a Jesús como el hijo de David, trae un cierto, una carga precisamente de esa forma en que le está heredando a David Jesús mismo esos principios de sanidad, esos principios de honestidad, que David en algunos momentos humanamente también se descuida y cae en la hipocresía, pero siempre dice, Dios es un Dios que siempre ha mantenido sus principios, que siempre ha mantenido su ley sin cambiar. En ese sentido, entonces encontramos que ese reino, que ese rey que realmente debiera de ser una influencia para todos los gobernantes, ojo, aquí voy a decir algo que a lo mejor escandaliza. El principio cristiano, el principio de que Cristo es el rey
y que su gobernatura va a ser eterna y no va a cambiar. Son los principios que ese rey, que ese hijo de David humano, ¿verdad?, está mostrando cuando él viene. Esos principios en los que ni el poder lo volvió hipócrita ni mentiroso. Esos principios de que ni las cuestiones legales de las religiones lo volvió hipócrita, ni en el poder secular, ni en el poder religioso, Jesucristo pudo ser transformado. Así que cuando los principios cristianos se establecen y se llevan como tiene que ser, entonces quiere decir que seguimos nosotros manteniendo a Dios o a los principios que son como nuestro gobernante, el que está dictándonos precisamente esas leyes para mantener ese equilibrio. Y cuando eso pasa, entonces aquí ya entramos a conceptos muy claros acerca de cuánta hipocresía se ha cambiado y se ha transformado, aún dentro de las mismas iglesias, por ese uso y ese mantener el poder que en algún momento dado quieren seguir teniendo líderes religiosos, pastores, ¿sí?, y hasta ayudantes del pastor, porque también ellos ya empiezan a ver la hipocresía, porque el pastor, que es el que de algún momento dado, el ministro de culto, ¿ah?, esos hombres a los cuales se les rinde culto, que están precisamente ávidos, enfermos de la hipocresía, pues aprenden los que van atrás. Sí. En la actualidad precisamente estamos en una situación crítica en la cuestión religiosa, de hipocresía y de mentira. Sí, por eso comentaba, precisamente porque parece ser que hay una exaltación a la hipocresía y se ha convertido como en un arte de mentir. Y al parecer, al mostrarse como pues quién somos, con habilidades, con virtudes, pero también con fracasos, con finitudes, parece ser que eso ha llevado a no reconocernos, a no mirarnos, a deshumanizarnos también en ese sentido, y hemos utilizado esta hipocresía desde el terreno de la iglesia como enfermedad, y ahora quiero abordarlo desde el terreno de la iglesia. Acaban de salir videos del líder de la iglesia de la Luz del Mundo teniendo, pues sí, intimidad sexual, relaciones sexuales con algunos niños, adolescentes, y donde él anteriormente había dicho que él era inocente, que Dios estaba de su lado, estaba a su favor, y que él iba a salir inmediatamente y que se iba a mostrar la mentira que se estaba teniendo, y porque él era un hombre de Dios, otra vez. Y así como hay un montón de personas que van a utilizar esta mentira para ocultar realmente sus patologías, sus enfermedades, ¿no? Sus daños psicológicos, y se van a valer de otras patologías y de otros daños que tienen para contar y decir cosas que no son verdaderas. Uno de los principios que para mí la Biblia me gusta mucho como palabra de Dios, precisamente es reconocer quiénes somos. Y si alguno, usted citaba a Isaías, o si alguno tiene una equivocación o alguno ha pecado, pues es comentarlo, es decirlo, ¿sí? Y si nuestros pecados fueran como de cierta manera, o rojos como la grana, rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, o como el lino. O sea, esta apertura de mostrarnos tal cual somos. Y parece ser que eso ya no está siendo claro para nuestras comunidades de fe. Porque si tú te muestras, nuevamente menciono, como una comunidad de fe, pues que ha pecado, por poner eso otra vez, este término pecado, pues eres una iglesia fracasada. Entonces te tienes que valer de la hipocresía y pues no decir que has cometido errores, o sea, contigo mismo, decirte tú, darte cuenta tú el daño que has cometido, y siguiendo aparentando que no ha pasado nada, que eres un hombre de Dios, un hombre exitoso, triunfador, y como si el hombre de Dios, para empezar, primero nunca se equivocara, ¿no? Uh-huh. Esta parte de hipocresía, vuelvo a decir.
Para mí es una hipocresía pensar que los hombres o las mujeres de Dios no se equivocan, ¿sí? O que tienen que mostrar un estatus, no sé, un estatus santificador o santificante para mostrarse que entonces no hay hipocresía y mentira, ¿no? No, o sea, hay que mostrarse tal cual, hay que ser francos, hay que ser sinceros. Bueno, creo que eso sería como apelarnos hasta donde nosotros hemos sido hipócritas, hemos sido mentirosos, pero también esto no es tan sencillo, porque sí hay que mostrar que también hay una enfermedad dentro de nuestras comunidades de fe. La iglesia está siendo lastimada con este adoctrinamiento de la hipocresía y la mentira. Esto es, pues tú tienes que mostrarte como el hijo de un rey, por ejemplo. Entonces el hijo del rey pues tiene que ser de cierta manera. Y si no lo eres, pues miente para que lo seas. Y si no lo eres, sé hipócrita para que tú seas. O sea, es tener control, es tener poder, es obtener mal habido un éxito que no sé, que a través de ese éxito malintencionado nos hemos deshumanizado y no hemos sido francos en nuestra humanidad, no hemos sido sinceros en nuestra humanidad, porque hemos querido como pretender alcanzar esta perfección cristiana. Lo voy a poner desde el cristianismo o desde mi religión, desde decir que yo tengo la verdad absoluta, la verdadera iglesia. Somos hipócritas ahí, desde ahí también. Entonces es como esta enfermedad y otras más, pero partiendo de esta, ha invadido o ha llenado en estos tiempos. Y bueno, la hipocresía realmente es un síntoma muy fuerte de lo que estamos pasando como iglesia. Jesús siempre denunciaba la hipocresía y la denunciaba públicamente. La hipocresía es algo que realmente se tiene que poner en evidencia. Y lo que yo puedo decir después de todo el tiempo que he también enfocado a la cuestión teológica, a la cuestión del análisis de la escritura, me he dado cuenta que la teología tiene una cierta dosis de hipocresía, porque la teología, para que sea en cierto momento una de las fuentes para interpretar y entender y predicar y enseñar la Biblia, pues en realidad ha sido hipócrita en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque precisamente ha estado engañando, ha estado encubriendo muchas cosas que supuestamente dicen que Dios las establece y Dios las hace así y es la fuente inspirada por Dios. Esa es una forma hipócrita de enseñar a muchas personas, ¿sí? Porque finalmente la teología no va a descubrir las cualidades de Dios o de Cristo. No, al contrario, las cualidades cristianas son las que establecen si es una sana teología o no. Entonces, cuando se parte de la fuente de que Cristo es precisamente la fuente principal, ¿sí?, de lo que es el amor, de lo que es la justicia, de lo que es el perdón, la equidad, de ahí tiene que desparramarse una teología sana, cosa que no se ha hecho. Jesucristo les decía, ¿sí?, ustedes hipócritas parecen sepulcros blanqueados, ¿sí?, por fuera se muestran hermosos, pero por dentro, a la verdad, están llenos de podredumbre. Así que, en ese sentido, las palabras de Jesucristo, pues hay muchos que a lo mejor sí les cala mucho, pero hipócritamente las hacen a un lado y siguen con su forma de hacer las cosas. Voy a leer una parte que está escrita en el libro de lo que se llama, ¿sí?, El hombre mediocre, de José Ingenieros. Él escribe de esta forma: Sócrates y Cristo fueron virtuosos contra la religión de su tiempo. Los dos murieron a manos de fanatismos que estaban ya divorciados de toda moral. Este concepto de José Ingenieros trae un enfoque tremendo. ¿Por qué? Porque precisamente aquellos que combaten a la hipocresía, aquellos que la quieren en cierto momento mostrar, ¿verdad?, son aquellos que padecen y son aquellos que sufren como
Aquí menciona Sócrates y Cristo. Pero aquí algo muy interesante es que la hipocresía y la mentira van asociadas con otro concepto importantísimo en el ser humano, que es la moral. Cuando la hipocresía y la mentira se anidan, entonces el hombre se vuelve inmoral, y cuando se vuelve inmoral comete todo tipo de fechoría. Para él todo está permitido mientras mantenga el poder, mientras mantenga esa supremacía, mientras mantenga esas riquezas que en cierto momento él quiere mantener. Y ahorita quiero pasar al punto que nos ocupa principalmente en estos días. Cuando estamos hablando de un concepto moral, estamos sabiendo cómo los pueblos se desgarran, cómo los pueblos se matan entre ellos, porque la moral ya se ha caído hasta los suelos, porque el tejido social está totalmente roto. Y es cuando en algún momento dado se necesitan de esa unión, de esas fuerzas que debiera de tener tanto el gobierno como las iglesias, como la sociedad, para volver nuevamente a resarcir ese daño que se tenía, y que la moral vuelva en cierto momento a empezar a aparecer en estos lugares principales, en los lugares de los hogares, en el gobierno, en los comercios. Ahí es donde esta manera de hacerlo a mí me causó en cierto momento algo que sí, ya lo sé, que siempre hay conflictos entre el gobierno, las iglesias, y lo primero que empieza a salir es el Estado laico. Y empiezan a salir ahí los conceptos aparentemente morales de unos y de otros, pero que en realidad por siglos no han solucionado nada. Y voy a hablar precisamente ahorita en la siguiente parte acerca de esta famosa cartilla moral, que aquí en México, por sugerencia y por iniciativa del gobierno, estamos viendo a reeditar para que en algún momento ayude a que la moral, o sea, la hipocresía, se haga a un lado, que nuevamente la moral empiece a resurgir en estos ámbitos de la sociedad. Sí, bueno, yo quiero ir ahora citando cuál es la propuesta de este Jesús acerca de la mentira y de la hipocresía. Y en Lucas 18, Lucas 18:9, hay realmente una enseñanza de Jesús muy interesante del fariseo y el recaudador. Voy a leer esta parábola, lo voy a leer en la Biblia del Pueblo de Alonso Schocker, y dice así: por algunos que confiaban en su propia honradez y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador. El fariseo en pie oraba así en voz baja: oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago mis diezmos cuanto poseo. Y el recaudador, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de este pecador. Os digo que este volvió a casa absuelto, y el otro no, porque quien se exalza será humillado, y quien se humilla será exaltado. Y quiero contar otra vez, como asociar este texto con la realidad, porque precisamente hay un sector como estos fariseos que, pues al parecer, pues tienen la justicia, tienen la moral, tienen la sana doctrina, tienen a Dios, como igual Saúl, son ungidos, pero pues no están reconociendo quiénes son. Es una cuestión de estar señalando otra vez a los demás y no mirar su propia situación.
Y está otro personaje que, bueno, como dice, pues es una persona que está reconociendo quién es, que es una persona que pues, también tiene problemas existenciales de la mente, del corazón, de cualquier área que podamos abordarlo, pero pues él reconoce y dice, pues necesito ayuda en este caso. Quisiera cambiar estas cosas que estoy cometiendo o acepto las que estoy cometiendo, en su caso, ¿no? Es reconocerse. En una sociedad hipócrita, en una iglesia hipócrita, lo que se está viendo precisamente es quién tiene quién tiene que tener esta verdad. Y entonces, como yo soy un hipócrita, pues yo voy a ir a convencer al mundo de que crean lo que yo pienso, que crean y que piensen lo que yo creo, lo que yo practico, y así como es mi iglesia, mi denominación, mi organización, yo quiero que todo sea. Entonces los demás sí están perdidos, son pecadores. Entonces ellos son los que necesitan salvación, no yo. Los que necesitan salud son ellos, no yo. Otra vez esta cuestión. Y hablar de salvación, recuerden a los que nos están escuchando, yo no hablo desde el concepto de que se van a ir al lago de fuego, que arde, no. La palabra salvación desde el argumento de soterios, hablo de salud, del tema que estamos hablando, soterios como salud, de que el reconocernos, o Jesús invita a que más allá de las cuestiones enfermizas, podamos reconocernos, ¿sí? Y no estar cayendo en esta hipocresía. Entonces, bueno, quiero ahorita hablar y daré mis puntos finales después de la propuesta de Jesús. Bien, yo más o menos quise ya enfocarme a lo que es el tema actual que ahorita se está manifestando, de qué forma esta famosa cartilla moral está creando y está sacando al descubierto la hipocresía. Cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anuncia que va a rescatar algunos conceptos, los principales de la cartilla moral de Alfonso Reyes, de ahí empieza a crearse ya ciertas inconformidades. Ahora cuando ya la termina, y es cuando dice, ya tengo aquí cientos, miles de folletos para que esta cartilla moral ayude en algún momento dado, ¿verdad?, a resarcir un poco esos conceptos y esos principios morales que necesita el ciudadano. Y ahí es donde empieza el escándalo y se forman tres grupos. La Iglesia Católica inmediatamente dice, no, nosotros no necesitamos ni vamos a participar, ¿sí?, en la distribución de esa cartilla moral en nuestras iglesias, porque la Iglesia Católica ya tiene establecidos su directriz, ya tiene establecidos sus programas acerca de la moral que no necesitamos una cartilla moral. Entonces, si empezamos a darnos cuenta de que en este momento la hipocresía en ellos, es decir, no queremos que se meta el gobierno porque está violando el Estado laico, al querernos imponer, ¿sí?, unos principios, ¿sí?, que vienen precisamente a influir en la manera de ser de nosotros. Así que entonces la rechazan, pero no se dan cuenta que ellos en cierto momento son los primeros que han violado el Estado laico, cuando en algún momento también están interviniendo, están apoyando precisamente a gobernantes, a gobernadores y a presidentes, y eso está prohibido por el Estado laico y la Constitución. O sea, cuando les conviene, entonces ellos dicen, están violando el Estado laico, el Estado, el gobierno. Por eso esta cartilla no la vamos a aceptar. Ahora, lo otro es que en algún momento dado contraponen precisamente los principios de la moral con su dogmatismo que ellos tienen. Para ellos la moral puede ser el que no haya uniones de parejas del mismo sexo. Para ellos el concepto moral puede ser de que en cierto momento se le condene, se le castigue a esa mujer que fue violada y que tuvo necesidad de abortar y entonces ahora está en la cárcel. Esos principios morales, ¿sí?, que supuestamente ellos
¿sí? Para ellos es su doctrina, son conceptos morales que ya en un Estado democrático no se acepta. Así que en este momento, este grupo de la Iglesia Católica dice: no aceptamos esa cartilla moral, porque nosotros ya tenemos nuestra propia cartilla de la enseñanza moral desde las diferentes diócesis y todo lo que ellos hacen. Eso es uno. El otro, aparecen los evangélicos, cristianos evangélicos, que también en algún momento dado protestan y dicen: están violando el Estado laico. No aceptamos que nosotros distribuyamos esas cartillas. Pero las iglesias cristianas y evangélicas que se agrupan de pastores para formar partidos, ¿sí? Que ahorita tuvimos en Puerta recientemente el que perdió su registro como el PES, Partido de Encuentro Social, que yo muchas veces les dije en reuniones que a veces nos invitaban a pastores para decir: no, si acaso yo les puedo sugerir, y lo que ustedes están haciendo, ¿sí?, de querer introducir conceptos dogmáticos religiosos a lo que es las legislaturas, al tener diputados o pelear un partido, ustedes ya nacieron muertos. Cualquier partido que empiece a buscar o a querer introducirse en la política de una manera directa para tener legisladores, como por cierto el que tiene La Luz del Mundo ahí, que son varios, que fue el que provocó precisamente el escándalo de Bellas Artes, ¿sí?, invitado, y que inocentemente cayeron muchos senadores y pastores al ir a ese evento que supuestamente estaban rindiendo homenaje a este Nazón en el Palacio. O sea, cómo las iglesias evangélicas también están introduciéndose, ¿sí?, poco a poco en el concepto político, en las legislaturas. Y ahora con esta cartilla moral dicen: no, porque el gobierno está violando el Estado laico al meterse a decirnos qué hacer. Esas dos. Y el otro tercer grupo, ¿verdad?, que es el que supuestamente está dirigiendo y coordinando este famoso pastor, ¿sí?, que pues también provoca escándalos a veces con sus palabras, Varela, diciendo que casi él representa a toda la comunidad cristiana evangélica del país, cuando no es cierto. A mí no me representa y nunca lo aceptaría como representante, y menos cuando él habla ciertos conceptos doctrinales que primero él necesitaría estudiar, necesitaría prepararse para desempeñar este puesto que supuestamente se pone como pastor, que podría decir desde mi punto de vista y la manera en que lo oigo hablar, de pastor y de ministro de culto no tiene nada. Es político, sí, y busca ese tipo de aprovechar esas rendijas que le pone precisamente esa posición. Y él dice: pues yo sí acepto todas las cartillas morales y las voy a empezar a distribuir en todas las iglesias asociadas que tengo, ¿sí? O sea, en esos tres tipos de cosas está el escándalo y la hipocresía. Cada uno de estos grupos, ¿sí?, manifestando una hipocresía y una mentira en cuanto a lo que es la cartilla moral. Ahora doy mi punto de vista. Punto número 1. Yo nunca he oído al presidente que diga: todas las iglesias tienen la obligación, ¿sí?, de difundirla. Él simplemente ahí está. Los que quieran la pueden usar. A nadie está obligando. En ningún momento dado al leerla yo veo que contradiga el Estado laico y que imponga ciertas leyes, ciertas cosas que haga o deje de hacer la iglesia en su autonomía. Esta cartilla no tiene nada que ver en eso. La hipocresía es la que está mandando mensajes para que la gente en algún momento dado se vaya hacia alguna de estas tres cosas. Las que digan que no porque son católicos, los que digan que son del Estado laico y son cristianos evangélicos, ¿sí?, y que se está metiendo el gobierno, o las que en cierto momento sean seguidoras de Varela. En esas tres, yo tengo la mía propia, que es la que yo quiero en cierto momento decir. La cartilla moral se compone de 12 conceptos básicos
que no tienen nada que ver. Si se tocan en cierto momento algunos aspectos espirituales o de Dios, pues entonces tendríamos que rechazar el himno nacional, porque el himno nacional se canta cada 8 días en las iglesias y en eventos especiales, en las escuelas. En las escuelas, y ahí se habla de Dios, el dedo de Dios, por el dedo de Dios se escribió. Entonces, estos pensamientos hipócritas que en algún momento dado sienten que el gobierno o que el Estado está violando el Estado laico, ¿verdad?, al tener palabras y conceptos espirituales y de Dios en la cartilla, pues no entienden en realidad. Tienen todavía pensamientos muy infantiles, muy dogmáticos. ¿Por qué? La moral y el bien no es un concepto privativo de las iglesias. El cuerpo y el alma no es concepto privativo de las iglesias. Civilización y cultura, los respetos morales, respeto a nuestra persona, la familia, la sociedad, la ley y el derecho, la patria, la sociedad humana, la naturaleza, el valor moral. Yo no observo aquí ningún concepto cuando... Estos son los títulos de los 12 conceptos que se manejan en la cartilla moral. Yo no veo aquí ningún concepto religioso de la segunda venida de Cristo, de cómo debe de ser el bautismo, ¿sí?, de que si se acepta o no se acepta, ¿sí?, el hablar en lenguas. Yo no veo ninguno de estos, pero los demás sí confunden hipócritamente a que la gente crea que esta cartilla moral tiene un concepto, ¿sí?, que va a hacer que se manejen y se perviertan los planes de las iglesias. En ningún momento ya yo lo veo. Sí, es realmente un tema muy actual y yo quiero decir una palabra de un pensamiento de Freud, cuando él en su consciente en su desarrollo del consciente y el inconsciente, él decía, si dos personas dicen que piensan igual, una de ellas está sometida a otra. O sea, nuevamente en esta libertad de conciencia no tenemos que pensar de la misma manera, pero sí hacer propuesta, dar como cada uno lo está mirando, y pienso que más allá de la apariencia o de la propuesta que en cada sector se esté manejando, regresando a la cartilla moral, porque la leí en esta semana, yo no la había leído y es interesante la cartilla de Alfonso Reyes, los tintes en cómo se va a distribuir un montón de hipocresía, hay un montón de intereses. Aquí la situación, bueno, yo quiero siguiendo poniéndolo aquí en las reflexiones, ¿por qué la hipocresía se convierte en una parte necesaria para el desarrollo de esta cartilla, de este volante, o en la distribución, porque pues cada uno busca sus propios intereses, ¿no? Busca su poder, su propio poder, hambre y sed de poder, y sus tintes de piedad, de puritanismo absurdo, llevan precisamente a esta reflexión de lo que Jesús ponía acerca del publicano, del recaudador de impuestos y del fariseo. Ahorita que mencionaba a las 3 posiciones, yo a esas 3 posiciones les hubiera puesto niveles de fariseos, unos hipócritas increíbles, porque aún con nuestros argumentos teológicos bíblicos, o sea, nos tenemos que valer de otras disciplinas, y el pensamiento que muchas veces está en las iglesias es un pensamiento conservador, muy recalcitrante, y pues que bueno que leyeran pues poesía, la cartilla moral o cualquier otra cosa que les ayudara precisamente a modificar o a transformar su forma de mirar la salud emocional y espiritual a través de algo que no está escrito en una Biblia o en un texto sagrado, ¿no? Que leyeran poesía de Rubén Alves. O sea, a eso voy.
a que somos tan hipócritas que vemos mal una cartilla, ¿no? Una cartilla. Muchos podrían pensar, pues es que no es la cartilla como tal, sino cómo se quiere meter esa cartilla. Y yo sigo insistiendo, la figura de este publicano, y con eso yo voy a ir acotando, es precisamente el reconocimiento de uno, lo que necesitamos realmente. ¿Qué es lo que necesito para ser auténtico, para estar sano? Y una de ellas, pues es darse cuenta en dónde estoy. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado yo esté peleando el Estado laico cuando yo he violado ese Estado laico? ¿Sí? Y por otro lado, que a mí tampoco me representa este hombre, Varela, donde él dice que va a ser hasta como esta forma de campaña, ¿no?, para entregarlas. Es un hipócrita. Primero, ¿por qué no representa al sector cristiano evangélico? Y luego la otra, como buen hipócrita, todo el tiempo se ha manejado el proselitismo religioso, ¿no? O sea, y ellos ahorita están organizando campañas en el Estadio Azteca, ahora 1 millón, primero eran 100,000, ahora 1 millón, luego van a ser billones y luego el mundo entero. Y es una hipocresía eso. Pero bueno, yo comentaré mi punto de vista en otro momento. Pero sí, lo que quiero abordar es cómo está todo impregnado de lo que podría ser este fariseo y lo que Jesús está denunciando, en un lenguaje popular, en un lenguaje visible, en un lenguaje donde todos están viendo, donde las injusticias se están expresando y se están manifestando. Yo quiero decir algo al respecto, y con esto voy a ir cerrando. Esta parábola que Jesús está haciendo en torno del fariseo y del publicano tiene un peso muy simbólico, pero también de cuestión sátira, de cómo Jesús también monta o hace una especie de obra de teatro en estas dos escenas, donde está mostrando la realidad en algo tan cotidiano como es un fariseo que está en las calles, en las esquinas, señalando, marginando, y él diciendo que sí cumple, pero realmente por dentro lo que él está lleno de pudrición. Y por otra parte está el recaudador de impuestos, el publicano, que él, a través de sus obras sencillas, humanas, él está él está mostrando su verdadera humanidad, ser auténtico, mostrando quién es él, y que en esta manera, si él se está equivocando, uno puede reconocerlo y vivir en verdad y no en hipocresía. Así es de que yo esperaría en un momento determinado que este tipo de líderes religiosos también un día, así como dicen, yo era el ex Panchito, yo era el ex bandido, el ex alcohólico, un día también se pueda dar testimonio público de su fe, que digan, yo era el ex hipócrita, el ex mentiroso, porque engañé a la iglesia de esta manera o de la otra. Esa sería como la invitación para que cambiáramos también la escena del ex drogadicto y del ex Panchito, o el ex sacerdote, y así todo es ex, a también un día marcar la injusticia cometida a una comunidad de fe y decir, yo engañé a la iglesia, yo era el ex mentiroso y el ex hipócrita. Sí, es cierto. El hipócrita va a estar manifestándose, el hipócrita va a estar actuando en tanto no existan personas virtuosas, como dice también José Ingenieros. La virtud de las personas, que siempre también va a haber, va a ser la diferencia entre el hipócrita y el virtuoso, el hombre de ideales, el que quiere que en algún momento la hipocresía no llegue a esos niveles. Nunca se va a terminar con la hipocresía, porque, repito, culturalmente la hipocresía también la manejamos con los hijos. Somos hipócritas como padres, a veces queriendo manipular a los hijos cuando nosotros somos otra forma de ser. Entonces, culturalmente, por ya lo que ahí se quede. Pero lo que más daño hace es cuando la hipocresía se manejan en esos niveles, ¿sí?, que van a trascender, en donde son puestos importantes, como los líderes de las iglesias, que cientos y miles lo siguen y no alcanzan a ver su hipocresía. Entonces, el hombre virtuoso, el hombre de la congregación, que abra los ojos
aquel hombre que va a votar y que abra los ojos ante un dirigente político que realmente tiene una máscara o tiene varias máscaras de hipocresía, pues finalmente tiene que descubrirlas. Y me pareció muy una forma muy adecuada de responderle a lo que fue el episcopado cuando habló acerca de esta cartilla moral. Entonces la esposa de Obrador, que casi no se mete ni veo que se meta, pero cuando es necesario lo hace acertadamente. Y les dice, ustedes están criticando, ¿sí?, un documento porque es antiguo, la cartilla de Alfonso Reyes. Entonces quiere decir que también criticaríamos el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, en donde ustedes supuestamente dicen que están enseñando una moral y que de ahí la sacan. Pues ¿para qué la enseñan? Debieran entonces sí que aprenda la congregación, que aprenda la feligresía a leer esos libros, pero bien, que les enseñaran lo que significa el Evangelio de Mateo, el de Lucas, que lean poesía, que lean filosofía. Ese es precisamente lo que los hipócritas en algún momento dado odian, que alguien los ponga en evidencia y los descubra. Yo nunca me voy a cansar de descubrir a los hipócritas. Claro, tampoco voy a decir que yo soy en una perfección, también tengo mi grado de hipocresía, pero no, en cierto momento, como dice, de una manera intencional. Puedo tener la hipocresía en algún error y en una equivocación, pero de manera de alevosía y ventaja para dañar a otros o para influir en otros y llevarlos también hacia un grado de hipocresía, eso no lo hago. Primero reflexiono y pienso, inclusive este momento en el que estamos hablando, no es precisamente para tener seguidores en algún momento dado, sino para que la gente abra los ojos y vea en qué mundo y en qué forma estamos actuando. Como dice Giovanni Papini, dice, vivimos en medio de una humanidad que habla del bien mientras hace el mal, y se llama honrada, pura y piadosa, mientras estafa, roba, oprime y asesina. Bueno, pues con esto estamos terminando. Siempre invitando a que pues nos puedan comentar, puedan darle me gusta, no me gusta, hagan sus comentarios también, márquenos por teléfono, y recuerden, hermanas, que este espacio es para construir estas reflexiones. Y hermano Ángel, ¿quiere hacer algún último comentario para ir cerrando ya este tiempo? Pues nada más en cuanto a algunas notas que yo pongo en algunas pláticas que doy, voy a mencionar rápido esto. Dice, cuando la hipocresía gobierna la vida de las personas, jamás se sabrá si lo que dicen es lo que sienten u ocultan otros sentimientos contrarios. Una persona hipócrita por lo general se oculta tras diferentes máscaras, escogidas según la situación que le convenga. Se vuelve un actor profesional y en muchas ocasiones la usa para librarse de quien considera un enemigo. La hipocresía es un arma poderosa y a la vez peligrosa, incluso para la persona misma, pues lo convierte en verdugo y víctima de su misma falsa personalidad. Para los políticos, los grandes corporativos industriales, los líderes mundiales, es necesaria una gran dosis de hipocresía. Su desempeño no puede estar ajeno a ella, aunque después de cierto tiempo tengan que pagar social o penalmente sus abusos y extravagancias. Lo que estamos viendo actualmente. ¿Cuántos ya están presos? ¿Cuántos están prófugos? De aquellos que en cierto momento se sentían dignos, inclusive hasta solicitaban la confianza de todos los electores, y ahora viven prófugos o viven disfrutando de bienes mal habidos por su hipocresía y su mentira. Dios nos ha llamado a un momento nuevo el día de hoy en esta emisión, y diría la poesía, a caminar junto con su pueblo. Es momento de transformar y de modificar y de aceptar quienes somos, y esta es palabra de Dios, donde esta palabra nos sale al encuentro. Así es de que, hermanos, hermanas, seguimos siendo invitados para que ustedes sigan construyendo este espacio. Dios nos bendiga.
Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos.